Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es tu gran día, invitados. Estamos en el segundo episodio con la alegría de poder compartir. Les saluda su amigo Carlos Canseco aquí en el área de Dallas y Fort Worth en Texas, haciendo este espacio íntimo después de haber compartido con nuestra invitada del día de hoy, Claudia Mena, que es parte de esta iniciativa Mi Tierra Florida, que tiene esta experiencia de historia de la Virgen de Guadalupe y un encuentro maravilloso para compartir con todos nosotros. Y también, pues, este espacio, después de haber estado ya en el programa de radio, hacemos este podcast para compartir el testimonio y también para tener este espacio más íntimo de platicar y de encontrarnos juntos y descubrir todas esas cosas maravillosas que está haciendo Dios el día de hoy a través del mundo y en especial pues en la vida y en el entorno de Claudia. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Carlos, un gusto, y pues hoy es mi gran día de poder estar con ustedes y compartir mi experiencia. No, y aparte es, pues eres catedrática universitaria allá en México y también pues con un camino que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, el camino de encuentro, de poder encontrar a través de la Virgen de Guadalupe un camino de sanar el corazón y sanar la identidad. Y que ¿cómo empieza este caminar en tu historia personal? ¿Dónde viene este llamado pues, que la Virgen te hace a través de tus preguntas interiores, ¿no? ¿Cómo nace todo esto? Pues todo empieza siendo estudiante universitaria. Estuve de intercambio en Madrid, en España, y en una conversación así con amigos, una amiga española me dijo, no, pero tú sí tienes rasgos indígenas, ¿no? Estábamos hablando de varios mexicanos. Y le digo, ¿de qué hablas? ¿Has estado en México? Dice, no, si yo nunca he estado en México, ¿no? Y le digo, entonces, ¿de qué hablas? No tienes ni idea, ¿no? Pero sin embargo, a mí esta pregunta se me quedó como, uno, ¿de qué está hablando? Y dos, ¿por qué no me gustó lo que me dijo? Y yo comparaba, porque también por estudios viví en Italia, ¿no? Viví en España, viví en Italia. Y me llamaba la atención porque al hablar yo italiano y vestirme como italiana, pues creían que era italiana. Y a mí me gustaba eso. O sea, me decían, entonces no eres italiana. Y yo, no, soy mexicana, ¿no? Y este camuflajearme como italiana o camuflajearme como española, que también me pasó muchas veces en España, yo me daba cuenta que eso me gustaba. O sea, al contrario del comentario de mi amiga de pareces indígena que dije, ¿de qué hablas? Los no comentarios, pero el que creyeran que yo fuera ya sea española o italiana, dependiendo del país, a mí eso me fascinaba. Entonces yo decía, ¿por qué por una parte me molesta que me digan que parezco indígena y me encanta que me digan que parezco española o italiana, ¿no? Entonces así empezó esta búsqueda. Me di cuenta que mi estereotipo, digamos, de belleza tenía que ver con parecer europea, ¿no? Que esta idea de pareces europea era como si me dijeran, pero qué guapa estás, ¿no? Y lo indígena lo interpretaba yo de la otra forma. Entonces, yo me quedé pensando, porque estos amigos españoles, primero fue lo de España y luego lo de Italia, pero esos amigos españoles me decían, pues es que a los mexicanos les cuesta aceptar esta parte, ¿no? Ella comentaba que ella veía que las mexicanas nos encantaba usar un tono de maquillaje más claro que el de nuestra piel, cuando en Europa era lo contrario, tenían que utilizar, bueno, no tenían, les gusta utilizar un tono más oscuro porque implica que fueron a la playa, que se broncearon, eso les da como un estatus, ¿no? De yo fui a la playa, ¿no?
Entonces, y para ellos, pues no, o sea, más bien para nosotros no era así, ¿no? Yo cuando regresé a México, me acuerdo que vi en la tele y había una crema aclarante que se vendía, ¿no? De crema para aclarar, y las he visto muchísimo después de eso, ¿no? En ese entonces. Y digo, igual lo vemos ahora en los anuncios, ¿no? Pero yo decía, ok, ¿por qué hay esta cuestión, no? Y platicando con un amigo brasileño, contábamos ayer, me decía el brasileño, es que todos podrían ser brasileños. Tú podrías ser brasileña, pero Carlos podría ser brasileño, él se podría ser brasileña, o sea, todo el mundo podría ser brasileño, todos los que nos escuchan pasaríamos por brasileños. Y le dije, pero ¿por qué no? O sea, se me hizo como extraño y me dijo... Qué curioso, ¿no? Sí, me dice, es que nosotros somos una combinación, una mezcla de todo. O sea, vas a encontrar europeos, vas a encontrar asiáticos, vas a encontrar nativos, vas a encontrar africanos, vas a encontrar de Medio Oriente, de todo. Somos una combinación, ¿no? Y me dijo algo que ya nos causó risa, pero dijo, por eso pues somos los más guapos del mundo. O sea, los brasileños somos los más guapos del mundo, ¿no? No, y como te decía ayer, ¿no? Y aparte los más humildes, ¿no? Bueno. Pero me encantó porque la belleza él la equiparaba a mestizaje. A mí me gustó su concepto de belleza. Él no decía que fueran los más guapos porque parecieran algo, sino porque ya lo eran. No, pero aparte, dije, fíjate, wow. no, es que te voy a decir algo, aunque parezca paradójico, el proceso de la humildad es reconocer la verdad y el poder Sí. mirar la belleza que hay en cada persona, en cada ser humano, pero que la cultura que nos rodea nos ha llamado a ponernos máscaras, a creer estereotipos y de manera particular, pues lo puedo decir porque luego me narrabas que esto te llevó en un camino de búsqueda histórica, pero que yo creo que hay muchos lugares en los cuales alguien se siente que no se siente bien consigo mismo por el color que tiene, por la cultura de la que es, unos porque son indígenas, otros porque son anglosajones, otros porque son españoles y todas estas cosas que la cultura que nos rodea nos quiere decir que hay algo mal en nosotros porque estamos más chicos, más gordos, más de diferentes maneras, pero no podemos reconocer esto que tú empezaste a cuestionarte, ¿no? Que se me hace tan importante y tan interesante para ir caminando en medio de esa incomodidad, ¿no? O sea, como me hace sentir lo que tú expresabas, que después de empezar a cuestionar y recibir estas preguntas de los españoles y esta realidad con los italianos y todo esto, pues te llevó a decir, bueno, como que hay algo que tengo que preguntar, que algo que tengo que indagar, que hay algo que tengo que descubrir, Claudia. Sí, me di cuenta que era como una capa de este iceberg, pero era la capa que fue mi llamada, ¿no? Tú me decías, ¿cómo empezó esto? Así empezó. Esta es la llamada y así es como nos habla Dios, creo, así es como nos habla la Virgen ante esas cosas para que vayamos y profundicemos, ¿no? Ha sido un camino, como tú bien lo has señalado, ¿no? Y yo decía, bueno, este es un tema solo de los mexicanos, los que nos escuchan de otras partes de habla hispana. O sea, ¿creen que sea solo un tema de mexicanos de no aceptan su identidad mestiza? ¿O conocen a alguien que se sienta súper orgulloso, orgullosa de tener raíces indígenas, españolas, africanas al mismo tiempo? ¿O parece que para poder yo sentir este orgullo es como, bueno, entonces yo tengo el orgullo de que tengo sangre europea, a mí no me tocó lo indígena, o ahora la reivindicación indígena? Yo solamente indígena, por ejemplo, soy de Oaxaca, hay pueblos, una zona que es la zona de nunca conquistados, y ese es el orgullo, nunca conquistados. O sea, por mí no pasó el mestizaje, ¿no? Claro, hablamos español, ¿no? Pero es esa idea un poco étnica de que el orgullo es que no tengo esta mezcla. A mí me fascinó el concepto del amigo brasileño porque la riqueza es lo que somos. No el quitar algo de lo que no somos. La riqueza es lo que ya somos, pero, y esto lo he descubierto, para poder abrazar quienes somos, necesitamos primero ser mirados con este amor, con este afecto. Y en este camino, porque ha sido un camino largo, ¿no? Bello, precioso, de verdad, no quito nada,
pero sí me daba cuenta que son como preguntas que tenemos y que vivimos, ¿no? Empezamos con la parte étnica. Y yo decía, bueno, étnicamente, si me dicen pareces europea, pues yo feliz. Si me dicen pareces indígena, pues no. Culturalmente, sin embargo, tenemos esta paradoja. La paradoja es, los españoles súper malos vinieron, nos explotaron y se fueron, ¿no? Como si nosotros fuéramos indígenas del siglo XVI. Nosotros decimos, cuando llegaron los españoles. Ah, caray, o sea, vivíamos nosotros, ¿cómo? Vivíamos en Mesoamérica. O sea, No, no, ¿cuántos siglos tenemos de vida? no, no, y aparte, este caminar de empezar a estudiar la historia, porque también eso es la paradoja, ¿no? No me puedo aceptar como soy en mi parte étnica, pero tampoco puedo descubrir la verdad en la parte cultural e histórica. ¿Por qué? Porque también si me veo al espejo y me veo español, pues me siento mal conmigo mismo porque yo soy de los perdedores o de los malos, que tampoco la historia es blanco y negro como nos la cuentan muchos, entre ellos muchos gobiernos, empezando por México, pero el punto es, hay algo más profundo en el cual hace falta esa búsqueda de la verdad, pero creo que ese fue parte del camino tuyo, ¿no? De empezar a buscar la verdad y poder conocer algo más profundamente, ¿no? En la parte cultural. Sí, yo me daba cuenta también que este tema de no aceptar nuestro mestizaje, una vez que uno emigra, por ejemplo, si te vas a vivir a Estados Unidos, a otros países, uno carga también esto. O sea, si no hacemos podemos decir, no, pues este pobre de los mexicanos que no lo han aceptado, ese no es mi problema, yo ya vivo en Estados Unidos, mi historia es diferente, ¿no? Y en No. mi experiencia yo he visto, al menos es lo que me ha tocado ver a mí, comparto un par de anécdotas, Ujú. pero cuando estuve de vacaciones en Houston me uní a una iglesia, que la iglesia era bilingüe, y yo estaba en el coro en inglés. Y me siento en la banca y del lado izquierdo están todos los latinos y del lado derecho todos los anglosajones. Yo canto el coro en inglés. ¿Por qué? Porque quiero practicar mi inglés. Estoy de vacaciones. Y entonces la señora que estaba a mi lado, del lado izquierdo, me dice, pero ¿por qué estás en el coro en inglés? O sea, eres mexicana, como diciendo, yo lo percibí así, no digo que así sea, como, ¿por qué nos estás traicionando y te uniste al coro en inglés, no? Si tú eres latina, ¿no? Y yo pensé, es que yo puedo estar en el coro en español, pero puedo estar en el coro en inglés. O sea, hay una raíz que tiene que ser más allá de lo cultural para que yo pueda abrazar mi identidad, claro, como mexicana, pero si por decir yo me voy a vivir a Estados Unidos, la parte americana, porque así como no abrazamos el mestizaje indígena, español, africano que somos, esta parte de no abrazar todo lo que somos, cuando llegamos a otro país, puede ser, y no digo que así sea, es mi perspectiva, pero yo veo que muchas veces es voy a Estados Unidos, pero hablo español, escucho solo mi música, me junto solo con los latinos, que está perfecto porque claro, es el idioma que hablamos y está increíble que tengamos una gran comunidad. Pero también existe esta otra perspectiva en la cual es de, ya llegamos a Estados Unidos, ahora sí, ya salimos de lo no tan bueno para entrar a lo mejor. Entonces, no queremos que nuestros hijos hablen español, porque qué pena, o vergüenza, no queremos que haya este mestizaje en el que no perdamos nuestras raíces que tenemos como latinos, como mexicanos del país que vengamos, pero que a la vez abracemos el país en el que vivimos, que es el americano. Porque en realidad, esta es la conclusión a la que yo he llegado, este abrazo es imposible. Podemos tolerarnos con otras nacionalidades. Por ejemplo, ¿no? En Nueva York, ¿no? Que tenemos el barrio, por decirle, ¿no? Que están los puertorriqueños y chinos, y puede haber mexicanos en otro, y puede haber no sé, rumanos, y puede haber rusos, o sea, puede haber de todas partes. Y claro, convivimos, porque convivimos. Pero lo que sucedió en América Latina no fue convivir. Fue una mezcla, fue un mestizaje. Es muy Sí, diferente convivir
a ser parte de, porque tú te casas con quien consideras igual a ti. Y esta raíz que permite el mestizaje de todo, cultural, racial, ontológico, que significa la esencia de nuestro ser, es imposible humanamente hablando. No, y esto que dices se me hace bien interesante porque aparte, ¿por qué se ha dado esta parte del mestizaje? Pues se ha dado porque hay una visión católica y la visión católica que parte de la Biblia, pero que también, aunque sea paradójico para el que nos puede escuchar, es la base de la cultura occidental y no solo es la base de la cultura occidental, sino es la respuesta aún para el no creyente para poder encontrar un lugar de paz. ¿Por qué? Porque es aceptar al otro, amar al otro y reconocer el valor del otro, sea cual sea su color, si es hombre, si es mujer, su forma o su cultura, porque al final de cuentas, solamente desde el espacio donde nos sentimos familia, y platicaba con el padre Héctor Ramírez en la mañana hoy, antes de que estemos grabando, y él, padre, me decía, es que somos, desde la visión católica, es que somos una familia de familias, ¿no? De toda raza, pueblo y nación, y no hay una diferencia entre nosotros, sino todos tenemos ese valor. Y bueno, en ese camino, ¿cómo encontraste tu valor? ¿Cómo encontraste esa parte ontológica y esa parte de ser? ¿A dónde encontraste la respuesta para lo que parece imposible, no? Pues para empezar, empecé a estudiar la parte histórica, como dices, ¿no? Es que es como capas, ¿no? Está la parte étnica, pero para poder verme al espejo y decir, wow, qué belleza, y no tener como, pero es como por capas, tiene que ver una parte cultural, ¿no? Abrazar quién soy, de dónde vengo, la combinación que tengo, y cultural también, ¿no? Entonces ponerme a estudiar, o sea, sí pensamos que los indígenas son los que sufrieron, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es su valor? O sea, en mi vida, en mi parte cultural, ¿qué aportan hoy? En el pasado, pero hoy. Entonces nos empezamos a hacer la verdad siempre con un grupo de amigos, nunca he estado sola, y empezamos a ver que los indígenas, cuando lees los poemas indígenas, es una cosa espectacular. O sea, quieren la definición de lo que es la ontología, hay que leer a Netzahualcóyotl y mi poema favorito de Cuauhtémoc, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos anhelan esta belleza que dure para siempre. Ellos anhelan que podamos tener, ¿cómo decir? Que estas preguntas de para qué existo, cuál es de para qué vale la pena vivir, el concepto de quién es el dador de la vida está para darla, a quién, al creador de todas las cosas. El concepto también de amistad, por ejemplo, la educación es aquel que le pone corazón al otro, ¿no? Que ayuda a que el otro descubra su propio corazón. Entonces, son conceptos tan profundos, tan bellos, que León Portilla le llama la filosofía náhuatl, que en realidad me doy cuenta que estos indígenas se vuelven compañeros de camino hoy, porque esas preguntas son con las que nos topamos hoy, son las preguntas existenciales de la trascendencia, de para qué estoy acá, cuál es mi misión. Cuando estudiamos más allá de lo que nos enseñan los libros de texto de la primaria, nos damos cuenta de la belleza que tenemos de antepasados. O sea, me emociona, porque realmente es como descubrir estos abuelos, tatarabuelos, que no sabíamos quiénes eran. Y estos, aunque bueno, son de muchos siglos atrás, pero su grado de humanidad es tan profundo que cualquiera que tenga estas preguntas resuena con la de ellos. Entonces, estudiando esta parte también, pues toda esta parte indígena, como que dije, ok, o sea, como que uno mismo hace paz, ¿no? Bueno, en mi caso, hago la paz y digo, ok, o sea, qué orgullo tener estos antepasados indígenas. Si me dicen indígena es como, increíble, o sea, Netzahualcóyotl, Cuauhtémoc, o sea, estamos hablando de otro nivel, ¿no? De profundidad sobre la vida. No, es que quería decir algo ahí sobre esto que estás diciendo. Y creo que muchos
pueden decir, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Muchos pueden identificarse con esto. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos trata de ponernos modelos que no son alcanzables, que nos lleva a vivir en el miedo o vivir en esta lucha por nuestra identidad, cuando la esencia está en cada una de nuestras células y que viene desde la parte genética y desde la parte histórica, como tú lo estabas diciendo, pero que al mismo tiempo, en lugar de ser un problema, es un regalo, es un don, es una oportunidad. Pero el llegar a esto que tú estás diciendo implica ver con otros ojos, porque es un camino de reconciliación contigo mismo, con tu genética, con tu historia y también de valorar. ¿Por qué? Porque ni unos fueron los buenos y otros fueron los malos, sino en cada uno de los padres, abuelos y ancestros hubo alguien que dejó algo bueno, y eso bueno que dejó, que estaba en esa persona, es lo que tengo yo hoy. Yo soy el fruto de aquello bueno que cada uno de mis antepasados tuvieron, y también vengo pues con sus limitaciones, con sus caídas, con sus enfermedades en la genética y muchas otras cosas, pero el que yo pueda reconciliarme y descubrir que hay tanto bien adentro de mí y que estoy aquí con un sentido, con una razón, con todas estas preguntas que son válidas y que son como un paso en el camino de la maduración, porque lo que tú dices es, son estas preguntas que nos hacemos a los 15, a los 20, a los 30, y hay quien llega a los 60 y apenas se las empieza a hacer, pero lo normal es que sea el camino de madurez, porque ahí es en donde se empiezan a caer todas estas creencias que me han limitado, y que hoy puedo descubrir todo lo bueno y el potencial que hay adentro de mí, y está el siguiente paso, que fue el que pudiste encontrar tú en el camino. Platícanos, Claudia. Pues te quería compartir la parte española, ¿no? Que en realidad aceptamos la parte étnica de qué increíble que parezcamos europeos, pero los españoles son los malos, los que vinieron a saquear, ¿no? Y así no es en todos los países de América Latina, aunque sí es en la gran mayoría. Sin embargo, Luis Daniel, que está en nuestro grupo en Tierra Florida, que es puertorriqueño, nos comenta que no, que para él, como fue educado, es que los españoles son los aventureros. O sea, son los emprendedores, son los creadores, son los que se lanzaron y son nuestros antepasados. O sea, ahí sí tienen, por lo que yo percibí en Puerto Rico, sí tienen esta mezcla del español como abrazada, aceptada. En México no. Entonces, también ha sido un descubrimiento de ver quiénes eran, por qué los concebimos como los invasores y no como los creadores. Por ejemplo, yo siempre digo, ok, si va alguien de visita a tu ciudad, si vives en cualquier país de Latinoamérica, ¿qué van a ver? Y yo digo, maravillas naturales, muchísimas, todas las que tenemos. Ruinas arquitectónicas, también increíbles, que esta es la parte prehispánica. Pero después vienen las ciudades, y las ciudades virreinales son preciosas, que normalmente les decimos coloniales. Entonces, ellos sí construyeron. Después de eso, ¿qué se construyó en México? ¿Qué hemos construido? Sí. No, y fíjate que yo creo que esta parte yo creo que es importantísima, porque es parte también de desmontar las leyendas que culturalmente nos han contado, porque existe esta leyenda negra que por cuestiones de luchas entre imperios nace para los españoles y luego para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque aparte, puedo decirlo, en la parte de la historia, los liberales han ganado el poder después de la independencia, y para que no regresara un rey a tomar el resto de los virreinatos, pues ¿qué tengo que hacer? Pues plantear que el otro es el malo, que el otro es el que abusivo y que el otro es el que no vino a dejar nada. Pero en el único lugar en donde ha habido un colonizaje, donde ha habido mestizaje, donde se crearon hospitales, universidades, donde se creó cultura, es aquel lugar en la parte hispana en donde todo fue abrazado.
Y de manera particular, pues puedo pensar lo mismo en la parte histórica, en lo que tú decías, la experiencia brasileña, que también es latina, es diferente porque no era el mismo imperio. Y entonces ahí no hubo la misma leyenda negra, no hubo la misma realidad. Y entonces, pues también podemos decir, no es que los brasileños fueran el ideal, ni lo contrario, sino que al final de cuentas hay que ir quitando las capas del rencor, hay que irle quitando las capas del miedo, hay que irle quitando las capas del juicio y descubrir en este camino de la búsqueda de la verdad lo bueno que hay detrás de cada cultura. Por ejemplo, si nos quedamos con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pues contarás los alemanes son los malos, pero pues tampoco. Y tal o cuales son los buenos, tampoco. La realidad es que todos somos seres humanos, pero al mismo tiempo tenemos esa necesidad de reintegrar nuestra persona y reintegrar nuestra historia para poder sentirnos felices, capaces y llenos de esa vida que tenemos y que necesitamos enfrentar porque nosotros somos el eslabón de bendición para esta nueva historia, ¿no? Eso es parte del camino. O sea, esta capa étnica pasa por esta capa cultural, pero también nos damos cuenta que no somos solamente nuestra historia, no somos solamente nuestra parte étnica, sino que existe algo más, algo que nos conecta con nuestros antepasados, con los poemas, ¿no? de Netzahualcóyotl, de Cuauhtémoc, y que son estas exigencias, estos anhelos, estos deseos, esto que es la esencia nuestra. Y eso, al descubrirlo también, es algo bellísimo, porque nos damos cuenta que sí existe un dolor, sí existe una herida, sí existe una mentira en la que hemos vivido, pero existe una gran verdad. Y esa gran verdad es, uno, nosotros ya somos un mestizaje, que pudo no haber estado. Dos, creo yo, culturalmente la historia de nuestro pueblo es como la historia de la salvación del mundo, porque no se quita el dolor, no se quita la tristeza, no se quitan los anhelos, las frustraciones, las guerras, la violencia, pero lo que no se puede quitar, y es la mejor noticia, es la intercesión de Dios y a través de su madre. Y eso es algo que todo el continente, o sea, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 es el inicio de la belleza de lo que somos hoy. ¿Por qué? Me podrás decir, no, pues yo soy argentina, yo la Virgen de Guadalupe, pues la verdad aquí no. En Cuba pues tenemos la de la Caridad, en Brasil la de Aparecida. Sí, está perfecto, no es una competencia de vírgenes de a ver quién es la mejor, no. Como me dijo una vez una amiga que estábamos en España, otra amiga decía, ay, perdón, pero es que España es el país más bello del mundo, porque había un paisaje esplendoroso, un otoño, una cosa espectacular. Y dije, tiene razón, pero es como si me dijera, ay, perdón, es que mi mamá es la más guapa del mundo. Pues claro que es la más guapa del pues mundo. Claro. Sí, pero mi mamá es la más guapa del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ok, sí, es la nuestra y lo que quieran, pero hay algo que sí me gustaría aclarar. Ella es el inicio. Después puede ser la de la Caridad, Aparecida y todos. ¿Por qué? Porque la maternidad de Dios se refleja en la maternidad de la Virgen y es para abrazarnos a todos en lo que somos. Entonces, la Virgen María, su origen es ser madre de Dios, ¿no? En Nazaret, bueno, en Belén, etcétera, en Nazaret. Después hace una aparición que cambia la historia y cambia nuestra historia en 1531, que se basa en la iglesia que estaba ahí, como estaba, en las situaciones que estaba, con las reformas que ya habían hecho en España, y que responde a los anhelos más profundos del corazón indígena, que anhelaba con todo su ser esta revelación, y que existe. Por eso es que esta parte ontológica es importante, porque no podemos tener una respuesta a una pregunta que no nos hemos hecho. Y Dios responde a través de su madre
a estas exigencias, a este deseo de lo que queremos y no podemos, de la trascendencia, de quiénes somos, de cuál es nuestra misión, de dónde está el rey, el creador de todo, ¿no? Del universo. Entonces, esto tiene una repercusión, tan es así que se forma América Latina, que la unidad que se genera en América Latina no la tenían los españoles, hasta ahora tienen un tema de división muy fuerte, pero se genera algo que ellos no conocían. Se genera algo que ellos nunca en su vida hubieran ni pensado. Y para los indígenas lo mismo. Y lo que es, a mi juicio, la prueba que yo siempre pensaba, ok, si queremos decir cuál es lo más bello que la Virgen ha generado en toda América Latina, ¿no? Entonces decimos, ¿qué iglesia? Que yo, la de Santo Domingo, es una belleza, es una cosa espectacular. Es preciosa. Y pues claro, yo soy como promotora, ¿no? Y digo, bueno, no, pues esa tiene que estar en el top de lo más bello que generó la Virgen, ¿no? Y claro que hay unas cosas divinas, y díganme, que nos comenten ahí también, ¿no? Que piensen en sus países, ¿cuál es la cosa más bella? Lo que podrías decir, lo más hermoso que existe, porque este es el signo de que realmente sucedió este mestizaje y esta belleza de lo que somos, ¿no? Pero yo pensaba, para una madre, ¿qué es lo más hermoso? ¿Su casa? Sus hijos. Sus hijos. O sea, está bien pensar en lo que construimos, porque es como pensar en nuestra casa, ni modo que no pensemos en nuestra casa y no la queramos tener bien. Pero lo más hermoso, como dijiste tú, para una madre son sus hijos. Entonces, el orgullo del día de hoy, el orgullo más grande de la Virgen, pues es Carlos Canseco, es Claudia Mena, es todos los que nos están escuchando. Nosotros somos ese tesoro. Nosotros somos esos que hemos sido escogidos, abrazados, preferidos en todo lo que somos, en cómo nos vemos, en toda nuestra historia, la historia de nuestros países y en esta migración que tenemos cuando vivimos en Estados Unidos, porque esa historia está siendo abrazada y estamos llamados a reconocerla, abrazarla y secundar lo que ella quiera. Digo, claramente, la Virgen siempre nos lleva a Jesús como respuesta a todas estas necesidades, deseos que tenemos. Pero, ¿cómo decir? Somos nuestro orgullo. Si vivimos en otro país, como yo les decía en Houston, ¿y tú qué le vas a traer a este país? O sea, ¿tú qué le brindas a Estados Unidos? ¿Qué tienes para ofrecerle al mundo entero? Y ahora que vivimos los que viven en Estados Unidos, ¿qué tienen para ofrecerle o qué tenemos para ofrecerle al mundo entero? No, es una riqueza la que tenemos y es una riqueza por descubrir. No, y esto que dices aplica para todos, no para los que vienen de fuera ni para los que están aquí, sino en cada lugar. Tú eres un tesoro, tú eres un don, eres un regalo y estás para compartir esos dones, esos talentos, esas capacidades para el bien común y para el agradecimiento de ti mismo. O sea, decir, gracias por todo lo que tengo, por todo lo que soy y por todo lo que puedo contribuir al mundo para hacerlo mejor, para hacerlo más bello, siendo yo la mejor persona posible, ¿no? Y ya para ir cerrando, Claudia, pues cuéntanos el último, ya nos dijiste la conclusión, pero ¿cómo llegas a la Virgen de Guadalupe y cómo te transforma la vida y cómo te trae hasta aquí hoy? Pues ha sido un camino. O sea, yo entendía que tenía que haber un origen. O sea, para poder abrazar pues todo lo que soy, ¿no? Todas estas diferentes capas que tenemos y demás, tenía que haber un origen. Y este origen es ella, definitivamente. Bueno, el origen es Dios, que es a través de Jesús y que somos un pueblo muy privilegiado por tener esta parte que es una tradición, pero un nuevo descubrimiento mío, si me permites decirte, es como, tengo dos máximos descubrimientos, les comparto uno, más bien nuevos, no máximos, nuevos descubrimientos. Sí, te escucho. Pero uno de ellos fue que di una plática, me invitaron a dar una plática en Estados Unidos, en inglés, con un público anglosajón, 85%, digamos, muy pocos latinos, sobre la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista del mestizaje y compartiendo mi historia y viendo todo. Y fue una plática que tuvo mucha repercusión,
lo sientes cuando estás dando la plática, cómo te siguen, cómo están contigo, ¿no? Pero cuando termina, hay un shock generalizado. Hay una parte que yo nunca había visto, esta plática la he dado muchas veces en México y sí es de mucho interés y sí es así, pero no un shock, no una conmoción hasta las lágrimas en alguien, en un pueblo que no necesariamente es tan sentimental, ¿no? Nosotros somos mucho más sentimentales. Y yo descubrí algo que no había descubierto, que es la fuerza abrazadora, impactante, abrumadora, quería decir, perdón, de la Virgen. O sea, nosotros podemos vivir el acontecimiento guadalupano como algo bello que dio origen a nuestra cultura, o, y esta para mí es una de las novedades, como un hecho presente que conmociona la sala ahí se llama Near Encounter, el lugar donde fui, en Nueva York. Y que me empiezan a buscar los que estaban asistiendo en el público para contarme su historia, para contarme que la mamá no les enseñó su idioma francés, entonces se quedaron sin tíos, sin primos, sin abuelos, sin nada, ¿no? O sea, para contarme que son migrantes y que, claro, los aceptan y todo, pero que cuándo van a ser parte de, cuándo van a ser, para contarme que una chica adolescente se acercó y me dijo, yo soy americana de origen danés y mexicana. Y yo dije, wow, ese es el punto. El punto no es, vamos ahora a defender todo lo mexicano es buenísimo, todo lo latino es buenísimo. No. El punto es que todos tenemos un mestizaje diferente y en Estados Unidos se da de muchas formas. Entonces lo que yo descubrí en ellos es que claro que hay que aprender de historia, claro que hay que entender cuál es el origen de nuestra cultura, pero la Virgen está viva hoy. Eso fue lo que yo vi. Ella actúa, ella trabaja, ella hace, ella mueve corazones. Y para mí los de fuera, digamos, los de nuestro grupo, yo sí lo percibo. Esa es mi perspectiva, ¿no? La tradición es algo bellísimo que tenemos nosotros los mexicanos. O sea, esa tradición guadalupana no la tiene otro pueblo tan desarrollada como se diga, ¿no? O sea, tan profunda a lo mejor. Pero para que esa tradición no se quede en una cajita como algo cultural, algo bonito, algo piadoso, necesitamos de los de fuera, lo digo por mí. Los americanos que están en nuestro grupo, este amigo puertorriqueño, también tenemos uno que otro de Sudamérica, bueno, de Latinoamérica, nos ayudan a entender que esta tradición y todo tiene un valor profundo, pero porque ella vive hoy. Porque ella está hoy. Y esto que dices yo creo que es importante porque, digo, y este es también, como tú decías, esta es tu interpretación, esta es la mía, ¿no? La Virgen de Guadalupe vino a hacer lo que no se podía hacer en Europa, que es precisamente reconciliar todas las etnias, reconciliar todas las historias y poder renacer y generar una historia común. Y creo que pues nosotros tenemos esa gran misión. Y por otro lado está la parte, así como decías, la parte étnica, la parte cultural, la parte ontológica. Yo diría también está la parte religiosa. ¿Y por qué? Porque la visión católica de la vida es que en todos lados está Dios, ¿no? Y está en la ciencia, está en la cultura, está en cada uno de nosotros y también en esa gran misión que tenemos y que pues estamos retomando, ¿no? A través de esta charla es pensar, estamos en el camino hacia el 2031, que son los 500 años del acontecimiento guadalupano. Y digo, me gusta el nombre de acontecimiento, no de las apariciones. ¿Por qué? Porque es lo que tú decías. Sigue aquí hoy haciendo maravillas, sigue Dios actuando a través de la intercesión de la Virgen, sigue haciendo cosas maravillosas en Estados Unidos y en el país en donde llega,
Acabo de escuchar unos testimonios de África, donde llevaron a la Virgen de Guadalupe, de Europa, de arriba, de Alemania, también del norte, y a donde llega tiene esa capacidad, porque no es la Virgen mexicana, porque México no existía cuando vino, pero aparte en el texto del Nican Mopogua dice, no solamente vengo por los que viven en estas tierras, vengo por todos los que son mis amadores, los que me aman. Y yo voltearía y diría, y los que se dejan amar. ¿Por qué? Porque pues, mucho del dolor que hay es porque no hemos abrazado lo que somos y no nos hemos dejado amar. El amor de Dios en la parte maternal lo ha mostrado en una, como lo dice ella misma, la Virgen, en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, yo soy la esclava del Señor, yo soy la sierva. Pero en esa humildad está la verdad que dice en Guadalupe, que le dice a San Juan Diego, yo soy la verdadera la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y ahí está esa respuesta ontológica. ¿Para qué vivo? Está Dios aquí, pero no estoy solo. Estoy aquí para transformar el mundo. Estoy aquí para tener una familia. Estoy aquí para llevar adelante y dejar en el mundo lo mejor de lo que soy a través de mis dones, talentos, capacidades y en el estilo de vida. Si voy a pasar una vez por la historia, voy a dejar huella en esta historia a través de lo mejor que puedo hacer y del llamado que tengo, ¿no? ¿Con qué quisieras concluir? Me encanta la historia, de la primera vez que la escuché, siento que es para todos y que también es un camino de sanación, ¿no? Que es sanar aquello que todavía está en el dolor y que cada uno podrá contar, como tú lo decías, ¿no? Todos en algún punto en América somos inmigrantes. Todos en algún punto en América hemos dejado algo, hemos perdido algo. Pero en todas partes del mundo también ha sucedido esto. Y entre todas las pérdidas, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la reconciliación? ¿Dónde está la ganancia? Sí, pues gracias por la oportunidad. Me encantaría si pudieran respondernos, digo, quien le interese el tema, que nos pudiera contactar. A mí me encanta conocer sus historias. Me encanta saber qué es lo que les interesa, qué es lo que no. Me encanta cuando llegaba la gente y me contaban pues sus propias inquietudes, historias, porque yo siento que esa es la forma de conocer lo que ella hace, lo que la Virgen está haciendo, los corazones que está moviendo y aquellos que, siempre digo, en nuestro grupo, es que uno puede encontrar a la Virgen donde esos corazones heridos, como dices tú, son abrazados. O sea, el abrazo maternal de la Virgen es algo que nos renueva y es algo que nos abraza. Entonces, yo nada más diría, en cualquier punto que se encuentren, en el étnico, en el cultural, en el ontológico o en el no sé, nada más me interesaría algo. Siempre creo que hay un punto que si uno, por muy superficial que parezca, como el comentario de mi amiga, al final puede ser que haya una llamada ahí, ¿no? Una forma en la que el Señor se quiere comunicar con nosotros, ¿no? Entonces yo nada más me pongo a sus órdenes para lo que quisieran compartirnos y demás. Sí. Y nada, un gusto, ha sido un gran día para mí. Y vamos a poner también aquí abajo, vamos a poner los datos del Instagram de Claudia y también alguno de los videos donde da su testimonio. Y creo que es una gran oportunidad el poder decir, o levantar la mano, ¿no? Como aquellos que te encontraron allí en Nueva York. Creo que esta historia también tiene que ver con mi historia. Y es una historia que en el fondo es esta historia de salvación, que Dios quiere mostrarnos el amor más grande que podemos sentir es cuando nos sentimos hijos, hijas, abrazados, amados, valorados. Y pues gracias por compartirlo y por regalarnos también. Al final vamos a poner un canto que hiciste a la Virgen, que lo vamos a adicionar para que lo vean y creo que
Ahí estará el link también para poder hacerlo. Y pues muchas gracias, Claudia, por compartir con nosotros el día de hoy tu historia y ayudarnos a reconstruir nuestra propia historia. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad que para mí es una alegría, es un gusto, porque vuelve a acontecer entre nosotros y para mí es la alegría más grande. Gracias y gracias a todo tu auditorio. Y antes, pues yo quisiera concluir con dos cosas. Una pequeña jaculatoria que tengo en mi corazón que dice: Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad y de la Humanidad, ruega por nosotros. Y pues con la frase con la que acabamos el programa todos los días: hoy es tu gran día.